Chicos, me acaban de hacer un tour de la fábrica de Govic y estoy flipando. Vamos a hablar con la gente que trabaja ahí y vais a ver el proceso de producción que tiene la ropa de ciclismo, los maillots, los culotes y todo lo que muchos de vosotros os ponéis a diario para hacer este deporte que tanto nos gusta. Como sabéis, estamos en España, estamos en Yecla. Vamos por aquí, voy a picar a ver si me hablan. Vieron la M, igual piensan que vengo a instalar la fibra o algo. Hola, buenas. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Cómo te llamas? Yo soy Ana. Encantado, soy Pablo, mucho gusto. Encantada. Voy a colar un poco en vuestras instalaciones y bien. que la gente vea todo lo que hay aquí detrás, Perfecto. ¿vale? Chicos, vamos a empezar con las oficinas de Govic como tal. No te voy a engañar, me va a dar un poco de vergüenza porque está la gente trabajando y voy a entrar yo ahí a hablar con ellos, a echarle toda la cara del mundo para que tú te enteres de cómo funciona todo esto. Vamos a empezar por el motor de la empresa. Sabéis que a muchos de vosotros os gusta la ropa custom para vuestras grupetas, para vuestro grupo de amigos, los que salís en bici los domingos. Pues vamos a hablar con los encargados de que todo eso se ponga en marcha. ¡Hala! Vamos al lío. Eso es eso, que está todo el mundo trabajando y me da un poco de corte interrumpirles, pero bueno, voy a echarle cara, ¿vale? Por vosotros, o sea que suscribiros. Maripaz. Hola. ¿Qué tal? Bien, pues aquí, el día a día. Liada, ¿no? Sí. A ver, este departamento es, digamos, el que se encarga de toda la gestión de pedidos, de todo lo que entra de los clientes finales, de tiendas, de puntos de venta. Entonces, digamos que esto es el núcleo donde nosotras somos la intermediación con los comerciales que tenemos también fuera y donde recabamos toda la información para empezar proyectos, empezar con los diseños. Todo eso nosotros lo vamos introduciendo al programa y luego lo coge el departamento de diseño. Nos llamamos, son gestores comerciales y sería pues eso, una parte hablar con el cliente para ver qué necesita, prendas y todo, un poco a la par con el comercial de fuera. Juanmi, ¿se puede? Muy buenas. Se llama Juanmi, aquí lo tenéis, uno de los responsables de todo este área que estamos viendo ahora, ¿no? Ayer que estuve cenando con Alberto y José, te llaman el químico. Sí, porque... ¿Eso por qué es? Pues porque estudié química en su momento y al final pues... Una cosa... La vida me ha dado muchas vueltas y acabé aquí haciendo trajes de bici, ¿sabes? Ropa de bici. Pero vamos, que... Pero ya te gustaba la bici de antes. Pues no te creas, yo empecé a montar en bici ya con 30 años. Y sí que es verdad que iniciarme en la bici me ha cambiado la vida para mí. Porque pues, me dio una perspectiva nueva, de gente nueva, de amigos nuevos y de un trabajo que ni me imaginaba cuando empecé, sinceramente. Porque yo ya te digo, mi idea era ser químico, ser científico. Y estuve haciéndolo, pero en un momento dado pues, mi vida cambió. Pero me imagino que estás contento con el cambio, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo, vamos, no entendería mi vida si no fuese así. Ahora mismo mi vida es esto, mi vida es Govic. ¿Eres de aquí, de Yecla también? Sí, soy de aquí, además vivo muy cerquita de aquí. O sea, ¿y ya conocías a Alberto y a José de toda la Los vida? conocía ¿o? de montar en Y bici. una cosa llevó a la otra y... Y exacto, y pues es que la bici une mucho, y hay muchas conversaciones y hay generan muchas relaciones muy buenas, creo. Quien no monta en bici que no lo sabe. ¿Cuántos años llevas ya aquí en Govic? Llevo 10 años, 11 haré en mayo. De los primeros, ¿no? Sí, Más- cuando yo entré éramos 6 personas, contando a José y Alberto, y éramos muy poquitos y todo estaba en una fase muy embrionaria y al final pues poco a poco pues esto la verdad que se ha hecho un poco grande. ¿Pero te imaginabas que Govic fuera a llegar a algo así? Porque luego nos contarán José y Alberto al final del vídeo la historia del origen de Govic, que a mí me la contaron ayer y me quedé flipando. ¿Tú te imaginabas que se podría llegar a donde estáis ahora mismo? Mira, te mentiría si te dijese que sí, porque evidentemente uno no se imagina esto, pero es verdad que en conversaciones que tuve con ellos cuando estuvimos negociando para ver si yo entraba aquí a trabajar, de verdad que ellos me vendieron que el proyecto este iba a ser muy grande. Íbamos a ser o los mejores o nada. Y yo la verdad que me subí al carro, porque quería ser o los mejores o nada. ¿Qué tal? Bien, Soy Pablo, mucho gusto. encantada, Inma, responsable del departamento de finanzas. Vaya viajes que le das al teclado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sofía se encarga del equipo como tal, ¿no? Sí, de todos los equipos que llevamos. Pero el nuestro en concreto, que es... El vuestro, sí, en Para mí concreto. es el importante El ahora importante. mismo. Sí, tanto el femenino como el masculino. Los dos, ¿no? Los dos. Vamos a pasar a un área que a mí me gusta mucho porque al final es lo que estudié, al de marketing. Vamos a colarnos ahí a ver qué nos cuentan. Perdona que te moleste un poco, ¿eh? Estoy explicando a la gente que tenemos aquí detrás cómo funciona Govic y a mí en concreto el departamento de marketing es el que más me llamó la atención. Bueno, yo estoy en el qué te departamento de encargas? eventos, tanto eventos de vueltas de profesionales, ferias y cicloturistas. Tema de producción de maillots, tema de vueltas de profesionales, todo lo que son las maillots de podium, de líderes. Bueno, tienes Se faena forman- entonces, sí, ¿no? sí. Gracias. Es la ciclista de marketing. Eso no me lo habías contado. ¿Pero entraste aquí por el ciclismo o te hiciste ciclista una vez que estabas ya dentro? Pues al final te tienes que unir al enemigo, si no... Esto lo veréis al final del vídeo, pero no sé si son los martes y los jueves. Hacen rodadas, hacen como grupeta aquí en Govic y salen directamente como a entrenar, a rodar todos juntos, pero lo veremos luego. ¿Cuánta gente hay en el departamento? Ahora mismo creo que somos entre 16 y 17 personas. En marketing tenemos como 6 áreas, días entre e-commerce, comunicación y sport marketing, todo el área de diseño, donde se crean todos los vídeos, todas las imágenes que luego se ve, todo el contenido
contenido. Y luego también tenemos atención al cliente y la parte de eventos con Mónica, que nos ha explicado muy bien todo lo que hacen. Una cosa que nos gusta mucho decir es que es como una agencia creativa interna, agencia de publicidad, porque de aquí se crean todas las campañas, todos los contenidos que luego pues ve todo el mundo en redes, en eventos, en cualquier sitio. ¿Están siempre tan en silencio o es ahora? Las de comunicación se ríen, ¿eh? Estas normalmente no están tan en silencio, ¿no? No, no. Pues aquí están Sonia y María, departamento de comunicación. ¿Qué tal? Bien, ¿vosotras qué tal? Bien, preparando la newsletter que sale mañana. ¿Qué quieres saber? Pregunta. Pues me gustaría saber cómo os organizáis, por ejemplo. Pues mira, yo te lo cuento. Los chicos de diseño preparan las imágenes, David programa el calendario cada semana, bueno, tenemos casi al mes. Yo soy copy, yo escribo el texto y lo programo, que esto lo verán los clientes mañana. Muchas gracias, una Nada. explicación de bien. Hola María, Hola Pablo. ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame un poco tu parte, ¿cómo te organizas el trabajo? Bueno, pues yo aquí tengo las redes siempre abiertas y como te ha dicho Sonia, ya es copy, yo soy copy 2.0. Y nada, la verdad es que hacemos un buen equipo. Aquí entre los tres, comunicación y luego más grande con el resto. Para que la gente lo entienda, el contenido a nivel audiovisual, foto y demás, ¿te lo pasan desde este mismo departamento que ellos se encargan de producir o cómo os organizáis para...? Sí, exacto. O sea, aquí se crea todo. Bueno, incluso nosotros mismos somos los que vamos a los rodajes. Entonces lo vemos desde que nace hasta que prácticamente pues tiene el primer like. Pablo. Me dijeron que eras youtuber. Bueno, Instagramer de pacotilla. A ver, No soy cuenta, youtuber. es tu momento, ¿nos puedes contarnos? Me llamo José, pero bueno, todos me llaman Yara. De José Sierra se vino aquí por un hobby, Por una pasión, por un por sueño. un sueño y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué está haciendo aquí. Está con una máquina, no tengo ni idea. ¿Qué pasa, jefe? Este área en el que estamos ahora, está Julián aquí trabajando con la máquina, como nos enseñará ahora, es donde testean el producto. Tienen, por ejemplo, una lavadora ahí en la que ponen a prueba todos los tejidos, ponen a prueba los materiales, pero bueno, nos va a contar el bien ahora lo que hacen, pero para que os ubiquéis un poco, ¿vale? Bueno, Julián, mucho gusto, lo primero. Un placer, Pablo. Me gusta mucho esa sudadera. De la nueva colección, Sí, disponible en gobi.com. ¡Buah! ¡Qué bien lo hace, eh! Los de marketing orgullosos. Es un pequeño equipo que tenemos para comprobar la transpirabilidad de los tejidos y este equipo es muy sencillo. Cortamos una prueba del tejido a testear y lo que hacemos es en la cara exterior añadirle un poquito de agua y en la parte inferior le inyectamos aire, que es lo que digamos simula el sudor de la persona. Entonces, de esta forma, este tejido, como podemos ver, debería digamos emitir una serie de burbujas que no está emitiendo porque la transpirabilidad no es demasiado buena, porque es un tejido de invierno y necesitamos que tenga una buena transpiración para que evacúe el sudor. Y en este caso, por ejemplo, esa muestra la desecharíais, ¿no? Esta muestra, exacto, consultaríamos con el proveedor qué mejoras podemos aplicarle a nivel de membrana para poder conseguir una mayor transpirabilidad. ¿Estaban diciendo que eres un máquina de la bici? Bueno, intentamos aprovechar el tiempo libre que nos queda aquí después de trabajar y bueno, al final como buen aficionado intentamos salir afuera a competir y demostrar lo fuerte que estamos en Gobi. Bueno, aquí como podéis ver tenemos a nuestro querido Martin Dane, es un equipo para testear la resistencia al peeling y la abrasión de los tejidos y nada, simplemente usamos muestras de tejido que queremos comprobar su resistencia a la abrasión y los sometemos a una serie de ciclos para ver si realmente cumplen con los requisitos y con nuestras expectativas. Bueno chicos, como veis Julián, un máquina, lo ha explicado muy bien. Voy a enseñaros una zona que me gustó mucho antes, me la enseñó Alberto. Mirad. ¿Aquí no? No, bueno, tenemos un pequeño archivo secreto de materiales. Oh. Pues esto va a tener que ser en otra ocasión, chicos. Esto es como la cocina, me lo definió Alberto, os podéis imaginar. Hay los ingredientes con los que se cocina el producto final, en este caso, ropa. Evidentemente una empresa tan grande como Gobi, pues también tiene departamento de recursos humanos, a los que mandar el currículum. Vamos a ver lo que están haciendo. ¡Oh, vaya! Pilla al jefe aquí. Hola, buenas. Es que me estaban preguntando la gente dónde pueden dejar el currículum. ¿Algún correo que me facilitéis o algo? Que es por la página web. Ah, es por la página web. Entras en Factorial y en Trabaja con nosotros. Ahí abajo, ¿no? Ahí abajo, sí. Venga, pues queda dicho. Os llegarán unos cuantos currículums la semana que viene. Venga, genial, que los estamos esperando. Gracias, chao chicas. We won't stop. Es como un lema ahí que tenemos interno en Gobi, que es una filosofía de empresa de que, pues eso, como en la bici no queremos parar nunca, queremos seguir mejorando para ser la mejor versión. Metas altas Sí. siempre. Pues vamos. Tiene narices que hablemos de metas altas y estemos bajando a la parte de abajo, pero merece la pena. Todo ese área que estáis viendo aquí pues es el creativo. Se encargan de equipos, se encargan también de los customs, de los personalizados y tenemos a un chaval que nos lo va a explicar de 10. Se llama Marcos, está aquí trabajando, eso me dijo antes. Y... ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, tío. Pues nada, aquí estamos un poquito dominando esta carga de trabajo de diseño
y como hablábamos antes, pues nos encargamos de, una vez ya tenemos la primera versión de la oferta, la información del cliente, hacer ese primer diseño, enviarlo, y yo me centro un poquito más pues en el seguimiento, ¿no? En que ese diseño pues se pueda confirmar, se pueda modificar conforme al gusto del cliente, pues en las menos versiones posibles, ya así lo tenemos listo. ¿Los diseños los tienen que mandar ya hechos en el caso del personalizado o os encargáis vosotros? No, lo que a nosotros nos gusta es que siempre nos dejen un poquito de margen, que nos den un poco unas pautas para saber por dónde empezar, a qué dirección tomar, qué es lo que le gusta al cliente, y pues así poder proponerle algo también de nuestra parte. Bueno, pues muchas gracias, Marcos. Nada, Pablo, un placer. Chao. Chicos, pues aquí tenemos a José y a Sergio, dos de las piezas claves de este departamento, junto a todos ellos, por supuesto. Vamos a ir por orden, ¿eh? Sergio, ahora comentamos que tienes una historia muy guay ahí detrás. Vale, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un proyecto de custom que hemos trabajado para unos chicos de París. Ellos de normal nos dan una idea, nos dan un pequeño briefing con todo lo que más o menos quieren plasmar dentro de su diseño, y con eso nosotros solemos trabajar y planteamos una base. Nosotros les hacemos una propuesta de diseño y de normal ellos pues ya nos hacen alguna pequeña modificación o vemos si lo cerramos directamente. Sergio, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Hola. Ayer José y Alberto me hablaron mucho y muy bien de ti. Vaya. ¿Qué te parece eso? Muy bien, pues un poquito de presión, pero bien. Bueno, no, lo de cada día. Ninguna. Es que al final Sergio lleva desde casi los inicios de Govic aquí. Sí, aquí estamos. Siempre que viene alguna visita surge la casualidad de comentarlo, y bueno, pues sí, llevo mucho tiempo aquí. Eres de hecho la tercera persona, sí, ¿no? Después de José y Alberto. Empezaron cuando empezó la empresa y empezó el proyecto, pues fui el primero que se sumó, el primer loco que entró cuando estaba la puerta abierta. ¿Y eras ya de aquí? ¿Les conocías de antes o cómo surgió ese...? Conocía un poquito a José Ramón de cosas anteriores, porque mi padre trabajaba con él, y Alberto no, Alberto lo conocí en el momento. Entonces nada, me comentó José Ramón, oye, vente, vamos a empezar un proyecto, y me sumé. La verdad es que vi que en principio, bueno, pues era una cosa que estaba por hacer todo, y bueno, pero con cariño y con ilusión hemos ido consiguiendo todos los hitos que nos hemos ido poniendo. ¿Tú te imaginabas en aquel momento que ibais a llegar a donde estáis ahora? O siendo realista, no nos engañéis. Siendo sincero, sabía que queríamos hacer las cosas bien, y cuando los conocí, y esto es totalmente verdad, no sabía que queríamos hacer las cosas bien. Yo conocí a José, y cuando conocí a Alberto enseguida me di cuenta de que se quería ser serio y se quería hacer las cosas bien. Entonces, sabiendo que vas a hacer las cosas bien y que quieres hacer las cosas bien, enseguida los primeros objetivos que te vas poniendo y cómo los vas cumpliendo, pues queríamos ser un buen referente a nivel nacional, y ir poco a poco creciendo, y así pues lo hemos ido haciendo. Pablo, ahora vamos al centro de la creatividad donde se cocina la colección. Ellos trabajan en todo el producto, en todo el prototipo de los modelos que llevará el equipo y más tarde los clientes. Aquí tenéis a Dolo. Buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Necesitábamos que nos hablaras de tu departamento, de tu zona, de tu área. Mi departamento, pues nada, mi departamento es el Departamento de Desarrollo de Producto, que engloba pues muchas fases de trabajo, y todo el mundo dice que es un poco el corazón de Govic, porque aquí es donde nacen los patrones y donde toda la información se deriva hacia diseño, hacia fábrica, los procesos, las patronistas, parte de gráfico de diseño para colecciones de verano, algunas ediciones especiales, luego compras de tejidos, vamos, que es un poco aquí la bomba de Govic. Para que la gente se ubique, estamos ahora mismo en noviembre de 2024. ¿Con qué prendas estáis trabajando? O sea, ¿de cara a qué colección estáis trabajando ahora? Tope con los equipos World Tour, Hombre, con Movistar ahí ya Movistar se ha hecho el fitting, preparando tallas especiales, patrones nuevos, y luego estamos con colección de invierno de 2026, con los patrones y los diseños, y ya también pensando en el custom, en el personalizado de 2026. Madre mía. Y mucho margen, el verano terminado ya prácticamente. El verano del año que viene ya... Esto es moda, y la moda siempre va una temporada adelante. Entonces, pues de eso se trata, de ir avanzando, informándonos en las tendencias, con la moda de pasarela prácticamente. Los colores, todo se basa, al final es moda. ¿Tú llevas mucho ya aquí en la empresa? Llevo 6 años. 6 años trabajando aquí, pero Govic lo he visto nacer, porque conocí a Alberto y a José de montar en bici aquí en Yecla, y la verdad que era una ilusión estar aquí. Bueno, David, esto que estamos viendo en la pantalla, ¿qué es? En este caso tenemos un mono. Lo que ves, los diferentes tonos de colores, lo que hace es que puedas ver los mapas de tensión.
que lo que hace es pues el tejido aprieta más, depende también el tejido, si la composición que tiene, el efecto que hace es que hace la tensión para ver el tejido de dónde está tirando más, en el caso de querer mejorar el patrón para verlo más fácil, eso, en ese caso sería eso. Chicos, ahí tenéis a Elizabeth, a Rosy y a María. Y estamos ahora mismo en el taller de prototipos. Ya veis la de gente, la de piezas que hay que coordinar para que los productos salgan adelante. Y evidentemente hay que hacer prueba y error, y nunca mejor dicho, ¿no? Aquí se testean los productos, se cosen, se hacen esas primeras muestras y se valora si merece la pena o no merece la pena continuar con ese producto o hay que hacerle alguna modificación. Vamos a hablar ahora con una persona que me hace mucha ilusión presentaros, y es que ayer en la cena Alberto y José nos contaron su historia, nos hablaban de los orígenes de Govic y nos hablaron de una persona que marcó un antes y un después en lo que iba a ser el futuro de Govic. Y esa persona es Rosy. Rosy, sé que te estoy haciendo una faena. Sí, hola. Que no te gusta mucho el tema de las cámaras. No me gusta ser protagonista. Y más aparte porque yo sé que esto, yo soy un granillo más. Todo es de todos. O sea que esto a mí me viene un poco que no me gusta. Pero sí que es verdad que estoy desde un principio con ellos y lo he hecho con mucha ilusión y aparte, porque me gusta mucho esto y estoy muy bien aquí, claro. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con José y Alberto? No, yo lo conocía desde jóvenes porque son amigos de mi hijo. Entonces ellos tenían una grupeta y se juntaron y así fue. Y ellos pues me hablaron, él me habló de eso, de que querían coger y montar su empresa y así fue. Me llamaron a mí, lo vi que, digo, a mí, es una persona ya mayor y eso, y confiaron en mí y yo en ellos, y aquí estoy. Me imaginaba yo este despacho tan chulo aquí. Muy buena. ¿Qué tal, José? Gracias, tío. Muy buena. Te pillo liado, ¿no? Acabo de colgar, estaba hablando con Alberto. Sí. No te molesta más. Venga, hasta ahora. Llega lo gordo, chicos. Estamos en la sección de corte y te preguntarás, ¿qué es la sección de corte? Pues yo también me lo pregunto, o sea que creo que lo mejor va a ser que nos lo cuente alguno de los empleados que tiene Govic aquí. Fijaros, una curiosidad es que llevan la ropa casual de Govic, pero es una ropa que solo es para los trabajadores. No se comercializa, pero es la misma calidad y el mismo diseño. Muy bonita. Daros cuenta de todas las referencias que hay, ¿eh? No sé si os estáis haciendo la idea del tamaño que tiene esto. Pues este es solo uno de los pasillos. Aprovechando que estamos por aquí, acaban de presentar a Jesús. Creo que lo mejor es que lo cuentes tú. No voy a hacer ni contar primicia. Sí, bueno. Cuéntame un poco tu faena, Jesús. Aquí se hace el control de calidad de todo el tejido que llega para chequear que llega todo bien, para que luego el proceso salga todo bien. Se comprueba color, gramajes, se comprueba que el tejido sea repelente para el agua, para el frío, que el tejido llegue correcto. Sí, bueno. Esta la vimos antes arriba, o muy similar para la transpiración, sí, ¿no? Sí, esta es para transpirar, esta es una cámara de luz. Por ejemplo, este tejido es repelente al agua, un tejido que repele. Ah, qué bueno. Repele el agua. Mirad la gota cómo se mueve. Es chequear todo eso, que las prendas tengan la calidad siempre. O sea, cuando tú le das el ok, digamos, a que la prenda está como habíais acordado, ya pasa a la siguiente fase, ¿no? Sí. Ya es como es un tejido útil para la producción. Es el principio de la cadena y al final vamos buscando la calidad. Ante todo siempre es calidad. Jesús, me comentaban que tú eres también uno de la Govic Band, ¿no? De uno de los cabecillas. Sí. Bueno, al final es una suerte. Un grupo de amigos, salir todos los días a mediodía y darnos palos y con los jefes, es una suerte. Como veis, Govic al fin y al cabo, aparte de una empresa líder en su sector, es una empresa súper familiar. ¿Tú eres de Yecla también o de dónde eres? Sí. Pues mucha gente del ámbito local, aunque también hay mucho trabajador que ha venido de fuera, se ha adaptado a vivir en una localidad muy pequeña como es Yecla, pero todos comparten un hobby que al final es la bici, la ropa de ciclismo, y tenéis suerte también, entre comillas, ¿no?, de trabajar en un sector que es el que os apasiona. Yo llevo toda la vida encima de la bici y trabajar en mi hobby es una locura. ¿Cuántos años llevas aquí? Llevo 2 años trabajando aquí. Pues que sean 20 más. Pero desde Govic, desde el principio. Muchas gracias, Jesús. Bueno, Rubén. Dime cosas. No, dime tú, esta es tu zona, tu área, ¿no? Mi casa, mi vida. Esto es todo para mí. O sea, esto es más que un trabajo, es un estilo de vida. Al final, Govic me la da todo, me ha hecho crecer como persona, como profesional, me han dejado fluir y los jefes que tenemos, los compañeros, es una familia, como ellos bien dicen. Cuando tu trabajo ya es una cosa que te gusta, dejas de trabajar, ¿no? Entonces, cuando venimos aquí, somos una gran piña, en la sección de corte somos 14 y somos un team, para mí, claro, ¿qué puedo decir yo de mi sección? Que para mí es la mejor, ¿no? Pero somos un equipo muy sólido, muy fuerte y la verdad es que también es un orgullo porque al final es donde empezamos, donde sale todo y pues muy contento, ¿no?, de ello. Ahí lo tenéis, ¿eh? Qué chulo. Pues muchas gracias por el detalle, Rubén. Un placer.
área de estampación, chicos. Daros cuenta, lo grandes que son cada una de las áreas. Bueno, un poco de spoiler de lo que veremos más tarde, pero bueno, esperaros, vamos por orden. Vamos allá. Hola. Lo que hacemos en esta sala, realizamos la carga de todos los archivos que ya nos han preparado previamente en diseño y patronaje, se preparan las máquinas y entonces las ponemos a imprimir. Tenemos unos compañeros aquí haciendo la carga de los archivos y luego en sala pues tenemos otros que preparan las máquinas, le echan tinta y se encargan del mantenimiento y todo eso. José, ¿hay alguna máquina para sacar reposiciones? Vale, de acuerdo. Vale, vamos a la sala de impresión. Aquí normalmente la mayoría de lo que imprimimos es el tema del custom, pero aparte también pues tenemos lo de equipos y la ropa de colección, que al final es la ropa que se vende a través de la web y los puntos de venta autorizados. La sala tiene que estar a una temperatura muy específica, al igual que la humedad, y luego máquinas, si nos fijamos uno de los detalles, es lo que sacamos, tenemos que sacarlo en espejo, es decir, tiene que salir al revés para que cuando pase al tejido se vea bien. Del mismo modo los colores no se ven muy intensos porque la tinta aún no ha reaccionado. En la siguiente fase, que es cuando ya pasa a formar parte del tejido, ahí la tinta reacciona y sí que coge toda su fuerza el color. Cuando yo empecé trabajábamos con 2 máquinas, ahora tenemos más de 20, de tal manera que lo que antes se producía en 3 semanas, ahora mismo lo estamos produciendo en un día. La empresa se fundó en 2010, yo entré un poco después y ya está, aquí estamos. ¿Y de Yecla también? No, yo soy de fuera. Ah, tú eres de las excepciones. Soy de un pueblo de Jaén. Bueno, como veis estamos en el área de estampación y estoy con Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, cuéntanos un poco, ¿qué hacéis aquí? Aquí en la zona de estampación lo que hacemos es, cuando nos dan el rollo impreso, lo sublimamos, pinta el agua, se evapora y se transfiere al tejido en blanco. Y eso es lo que vamos haciendo en la zona de sublimación. Vamos a seguir, que vamos pilladísimos de tiempo. Esto es enorme, chicos, enorme. Buenas, pues nada, estamos aquí en la zona de reposición y aquí básicamente lo que hacemos es todo lo que sale mal de calandra. Si hay alguna pieza que sale mal, no se puede ir a los talleres hasta que nosotros no lo completamos. Hola, Conchi. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Con faena, ¿no? Todos los días aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cosiendo? Estoy haciendo el punteado de los culotes, parches se le pone. Es que los detalles marcan la diferencia al final, ¿eh? Claro, ojo. la marca. Y ya se queda fijo. Se cosa. Ahí está. Qué bueno. Interior, izquierda, tirante, avant, pernera, interior. En esta zona en la que estamos ahora es en la que cogen pues los diferentes accesorios que llevan las prendas, ya sea la badana, ya sea la cremallera, ya sea algún tipo de parche. Y una vez que juntas todos los accesorios que necesita la prenda, se mandan a la siguiente fase. Vamos hacia allí. ¿Qué tal estás, Silvia? Bien, estaba en la sección de preparado y bueno, estamos preparando unos culotes Solid ahora, que otra de las cosas que hacemos aquí también, aparte de preparar piezas sublimables, cremalleras, badana, tenemos que hacer la unión de todo para poder enviar a cosido a todos los talleres que tenemos. Como rematar el puzzle, ¿no? Por Exacto. así decirlo. ¿Y la siguiente fase a la que nos iremos ahora cuál es? A envío a cosido, pero por ahí que es lo mismo, no pasáis a cosido directamente. Pues ala, a cosido directamente. Nos dijo Silvia a confeccionar la prenda. Vamos para allá. Perdón. ¡Qué susto! Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. Algo así innovador, que son las costuras sin hilo, lo que viene ¿Sin a ser, hilo? Efectivamente, lo que es con el tape, se va fijando y aquí lo vamos fijando para luego plancharlo en esa máquina. Qué bueno. ¿Llevas mucho tiempo aquí en Govic? Sí, 3 años. 3 años ya, Sí. ¿eh? ¿Eres de aquí de la zona también? Sí, soy yeclana. Pues sois casi todos de Yecla aquí. Sí, la verdad que sí. Ahí pegas con la siguiente parte, por así decirlo, eso. Es un tape que lleva como una silicona. Sí. Entonces, a través del calor se pega, se quita el tape y entonces se pega. Ah, vale. Curioso. Sí. Muchas gracias. María José, Hola. te veo que lo tienes todo controladísimo aquí, ¿eh? Sí, más o menos. Procuramos tenerlo todo controlado y organizado. Pues un poco resumiendo lo que nosotros hacemos aquí, son diferentes procesos, vienen las prendas, nosotros las separamos según nos interese meterlo en la cadena y van diferentes procesos por las diferentes máquinas que has ido viendo. Si es como si fuese un puzzle, aquí nos llega un montón de piezas y nosotros hacemos que ese puzzle sea una realidad y se convierta en una prenda para los ciclistas, para que lo lleven lo más confortable y lo más cómodo posible. Obviamente aquí todo lo que hacemos es a mano, utilizamos las máquinas lógicamente, pero Eso todo es. es muy manual. Si no fuesen las manos de las personas sería imposible el poder confeccionar nuestras prendas. Estamos en uno de los almacenes en el que llega la materia prima con lo que luego van a producir todas las prendas. Vamos a hablar con Tony, que me han hablado muy bien de él. Tony, estamos en tu área, ¿no? En tu zona, en este almacén que estamos viendo. Sí, estamos en el mundo de lo que es la logística interna, aquí es donde tenemos el almacén, digamos, de
de materiales, de la práctica totalidad de los materiales que usamos para fabricar nuestras prendas. Aquí tenemos toda clase de cintería, etiquetas, los vinilos y los transfers que se les ponen a la ropa. También tenemos material para el embalaje, para la expedición. Ahora mismo aquí tenemos unas 2.600 referencias diferentes solo en materiales y en diferentes material que se utiliza para nuestro trabajo. ¿Y cómo haces tú la coordinación con los diferentes departamentos para que vengan a recoger su producto? ¿Se lo das tú? Somos gregarios aguadores, digamos nosotros. O sea, nosotros recibimos material, lo almacenamos y luego todos los días nos pegamos bajando al coche. O sea, digamos que el almacén en el coche, cogemos las botellas de agua, digamos que son el material, y entonces vamos repartiendo por las diferentes áreas de producción. Desde aquí, pues la cintería se lleva a los talleres de cosido, los transfers se lleva a la sección de vinilado, todo lo que es producto de plástico, embalaje y todo esto se lleva a embolsado, entonces nos pegamos todo el día, somos, ya te digo, gregarios. ¿Y llevas muchos años aquí, Tony? Yo llevo trabajando 2 años, pero sí que es verdad que llevo desde que ellos empezaron con gente muy conocida aquí dentro y antes o después sabía que iba a caer aquí. La verdad es que sí, llevo 2 años, pero lo he visto crecer a Gobi desde el principio. Gobi Studios. ¡Buah! Daros cuenta del tamaño de esto, es como otra nave dentro de la nave. Estáis viendo como un espacio en blanco, es enorme, no creo que lo apreciéis desde ahí, pero al final lo usan para foto de productos, shooting con modelos, todas las fotos que veis en la web, incluso vídeo también. Gran parte de todo ese contenido lo producen aquí, en las instalaciones de Gobic. Bueno, y mirar, también tienen zona para cambiarte, aquí maquillan a la gente, cuelgan las prendas, es que tienen absolutamente de todo. Incluso un segundo espacio para separar chicos, chicas si fuera necesario o por si hay mucha gente. Estamos en el almacén final, vamos a hablar con mi amiga Elena. Elena, hola. Te voy a interrumpir un poco, pero no mucho. Nada. Cuéntanos un poco lo que estáis haciendo aquí en las diferentes fases. Pues mira, nosotros vamos pedido por pedido. Una vez que lo tenemos en la pantalla, vamos revisando que tenga todos los mismos logos, que vaya todo perfecto, las costuras, las cremalleras. Una vez que este proceso ya lo tenemos hecho, iríamos uno a uno, se lo pasaría a mi compañera y mi compañera lo que haría sería etiquetar la prenda. Una vez ella... ¿Cómo se llama la compañera? La compañera se llama Ana. Ana está muy seria. Ana, vaya como es que etiquetas. es un poco tímida, La tercera compañera que tenemos aquí... ¿Qué se llama? Se llama Isma. Hola Isma. Hola, ¿Qué tal Isma? Ella de lo que se encarga es de doblar la prenda, de embolsarla y una vez que la tiene embolsada, en el ordenador la embolsa, ¿vale? Es como que finaliza Lo cierra, ¿no? Sí, lo cierra y una vez finalizado, esa compañera que tenemos allí, que se llama Almudena, es la encargada de ubicarlo en el almacén. Muchas gracias. Y esto lo hacéis con absolutamente todos los productos, ya sean chalecos, ya sean chaquetas, todo, guantes. Proceso, todo. Madre mía. Uno a uno, y todo se mira igual, se dedica al mismo... Más o menos se le dedica al mismo tiempo. Una vez que las prendas ya están listas, chequean y llegamos a ti, tu turno. Sí, buenas. Hola. Nada, aquí una vez que la prenda llega acabada, lo tenemos que ubicar en las lezas para que nuestros siguientes compañeros, expediciones, lo puedan proceder para hacer el pedido. Madre mía, ¿Vale? ¿cuántas prendas pasan por tu mano, más o menos? 4.000, más de 4.000. ¿Más de 4.000 diarias? Más de 4.000 diariamente. La verdad. Madre mía. Pues no, no os interrumpo más. Es no parar. Gracias, chicas. A ti. Chao. Hasta luego. Mirad, chicos, esta zona de aquí es la de los kits de tallas. ¿Esto qué quiere decir? Que con estas bolsas que estáis viendo por aquí podéis aseguraros exactamente de la talla que lleváis. Así no hay ningún tipo de duda cuando compres las prendas de Gobic. Ellos te lo mandan directamente a casa de forma totalmente gratuita, te pruebas la talla y no hay ningún tipo de duda. Sí, además de ellos tienen un asesor virtual que funciona de 10, o sea que no os preocupéis. Y mirad, en esta zona además de ello tienen lavadora y secadora en la que todas las prendas, todos los muestrarios según llegan evidentemente se lavan, pasan el proceso de limpieza que necesitan estas prendas para poder ser enviados de nuevo y que la gente lo pueda volver a probar. Insisto, daros cuenta en el tamaño y en la dimensión, ¿eh? Bueno, Dani, Bueno. ¿dónde estamos ahora mismo? Porque ya ves que acabo de entrar aquí. Vale, pues aquí estamos en el departamento de producción. Vale. Aquí nos encargamos de que todo el desorden que has visto por ahí abajo, pues ponerle orden y que todo entre. Pues tenéis faena entonces, Tenemos faena. Es que hay mucha gente implicada, mucho producto, mucha referencia. Hay mucho producto, como te he dicho, mucha referencia, mucha variedad y muchas tallas, ¿vale? Pero bueno, la experiencia y el buen hacer de todo hacen que al final lo consigamos y lo llevemos a cabo. Aquí no, sobre todo eso, pues pelear los pedidos para que todo se entreguen a tiempo y que todo el mundo tenga la ropa cuando lo necesite. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo cuando entré aquí éramos 7, fui la 6ª persona que entró y bueno, pues trabajamos de otra manera totalmente distinta ahora. Ahí se trabajaba muy manual, lo hacíamos a base de músculo y ahora pues hemos cambiado mucho el proceso de producción. Hola, soy José Damián, soy responsable de producción y mi trabajo es hacer que más o menos todo funcione.
ayudando en todas las secciones hasta donde podemos y consiguiendo el objetivo sobre todo de atender en tiempo y forma al cliente. Lo que hacemos en el departamento de mejora continua es el análisis de los procesos para buscar aquellas opciones para desechar todo lo que no aporta valor al producto y a la empresa. Como para optimizar un poco más, ¿no? Eso es. Mirad, todo este aula que estáis viendo aquí es el de formación interna. Al final, mucha gente, muchos departamentos implicados y claro, cuando hay una orden o hay un cambio en la empresa, esta información siempre es importante saber transmitirla o hacerla de la forma adecuada. Pues gracias a un espacio como este que tiene Govik aquí mismo, se puede ejecutar y se pueden llevar todos estos procesos de la forma más adecuada. Como veis, en todas estas zonas de aquí, en todos estos pasillos, nos encontramos ya con el producto final. Cuando hacéis un pedido por la web, por ejemplo, aquí lo tienen todo ordenado por diferentes referencias, diferentes tipos de producto, pues habrá una persona encargada que recoja los pedidos que se han hecho en el producto, lo empaquen todo y lo envíen a vuestras casas. Muy buenas, Pato. Encantado. Hola. Estamos ya como en una de las últimas fases. Estamos viendo la última, ¿no? Y para lo último, lo mejor, siempre. Pues a ver, cuéntanos un poco. Bueno, primero, te lo has pasado bien, lo más importante. Muy bien. Te han tratado todo el mundo bien, cualquier cosa me lo dices. No, la gente súper bien. Bueno, o eso sea, es lo más importante. Ahí no hay queja, no hay queja. Eso es lo más importante. Pues aquí estamos ya en el último de la fila, digamos. Aquí donde nosotros preparamos todos los pedidos que se envían. Todo lo que te ha llegado a ti te lo hemos enviado nosotros. Muchas gracias, os habéis portado súper bien, la verdad. Y nada, pues yo te podría aburrir pues, contándote, como dicen aquí Mariana, que te cuente los pedidos que sacamos más de 1000 pedidos a la semana, en las épocas fuertes sacamos pues, más de 3000, a veces al día, ¿sabes? En épocas fuertes. O te podría contar el sistema de gestión de almacén que tenemos, pero mira, no quiero aburrirte, además soy argentino, entonces es peligroso, si me pongo a hablar mucho, a lo mejor necesitas una hora y menos si tiene batería. O te abro un canal, a ti y ya está. Pues podemos uno a medias. Y ya está, lo miramos. Y eso, que yo lo que más valoro de aquí es el crecimiento que ha tenido Govik y no es, tiene una razón, tiene un motivo, es porque, como lo decía el eslogan Non-Conformist, o sea, desde que nació Govik, yo empecé hace 8 años aquí y es brutal lo que ha cambiado. Cuando yo entré se preparaban 3 pedidos de la web al día, o 10 a la semana. Y te estoy diciendo que son 1000 pedidos a la semana ahora o más. Y es brutal y eso, que hemos crecido juntos. Aquí a veces vamos en expediciones como locos, preparando pedidos. De hecho, cuando yo entré tenía pelo, imagínate cómo vamos de locos. Y nada, eso, el crecimiento es porque nunca se queda en lo que tiene, siempre intenta mejorar. Tiene un maillot que es buenísimo, que tú lo ves y dices, esto no puede ser mejor. Pues le buscan la vuelta para hacerlo mejor. Y en los procesos nuestros, en todo lo que has visto hoy en la fábrica, lo mismo. En todos los procesos siempre se intenta mejorar. Esto te lo digo a ti de consejo, Pablo, siempre se puede mejorar, siempre. Salvo esta entrevista ya es mejorable. la guinda al pastel. Exacto, todo lo demás lo puedes mejorar, ¿vale? Pues muchísimas gracias, amigo. Encantado. Esto de aquí es el comedor de los empleados, tienen todos los servicios, tienen horno, tienen microondas, tienen nevera, absolutamente todo lo que necesitan pues para en el break de la comida poder hacerlo aquí tranquilamente sin tener que ir a casa. ¡Uy! Como veis también tienen vestuario femenino y vestuario masculino. Con todo lo que necesitan para cambiarse, ducharse, taquillas para dejar la ropa y luego poder volver a trabajar a la tarde. Es la 1:15, mediodía, toca salir con la grupeta. Julián, ¿también se viene? Listo para dar palos, ¿no? Hoy, sí. Hoy vienes con ganas, además, ya te lo notaba yo antes. Aquí sacamos toda la rabia del trabajo, aquí nos desestresamos. ¿Cuántos vais a salir hoy, sabes? 10. No está mal, ¿eh? Sí. Buena grupeta. ¿Y cuánto tiempo hacéis, más o menos? Hora y media sin hablar. Sin hablar. Fíjate que ha salido... Se me han olvidado las gafas. Buena equipación esta, sí señor. Sabemos elegir, pero... Y Canyon y todo, muy bien. Hola. Ahí, ataca. No me digáis a vosotros que os gusta la bici que no está genial esto. Imaginaros, en el break de la hora de comer, salir, animaros y a pegarse palos con los compañeros, desahogarse y pasarlo bien. Ahí tenemos la grupeta. Miren, ya vamos. Cara de que no ha roto un plato. ¿Cuánto tiempo vais a hacer más o menos hoy? Nada, nos da tiempo 1 hora y media más o menos, porque hay que llegar a casa, comer, ducharse y a las 4 otra vez vuelta a la rutina. Pues ala, a darle caña, no os quiero yo interrumpir. ¿Cuántos son? Buenas, chicos. Hola, ¿qué pasa? Hola. Muy buenas. Tengo una foto muy buena. ¿Qué algo tuyo? Nos echamos para tomar. Estas son unos impresentables. ¿Cuánta gente? Tienen que hacer rodillos. Son muchísimos, ¿eh? Hola. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Josete, ¿cuántos kilómetros llevas este año? He perdido la cuenta. ¿Pero más o menos? Sobre 10.000. Mamma mía.
No está nada mal, ¿eh? Ya está, Josete. Pablo, venga. Ya te conozco de las redes. A disfrutar Venga. mucho. Chao. Venga, pasarlo bien. Quita el like. Grande. Adiós, chicos. Hasta luego.